Hablado de el concepto de gobernabilidad. Efectivamente, Nacho, porque más allá de Scott Bessent, el Tesoro de los Estados Unidos, Donald Trump, los swaps que pueden llegar a la Argentina, el apoyo de bancos privados y fondos soberanos por otros 20.000 millones de dólares y demás, hay una palabra que está absolutamente instalada en todo lo que tiene que ver con los referentes que hoy hacen política en la Argentina, desde los hombres que son parte del Poder Ejecutivo y del Gobierno, como también sectores que están enrolados en la oposición o bien pretenden ser dialoguistas porque lo fueron en algún momento y esperan que el gobierno vuelva a abrir las puertas del diálogo como o contra lo que pasó en esta etapa de elecciones, que la fue cerrando sistemáticamente por la ambición desmedida de competir con colores y listas propias con candidatos en algunos lugares verdaderamente ignotos. El tema de la gobernabilidad es muy pero muy importante porque no solo lo ha pedido Estados Unidos, el propio Donald Trump y Scott Bessent para este rescate y este salvataje económico-financiero de la Argentina, sino que tiene que ver con la segunda etapa del gobierno de Javier Milei, así como se hablan de reformas de segunda generación, reforma laboral, reforma previsional. Bueno, también hay que hablar de una segunda etapa del gobierno de Javier Milei que empezará nada más ni nada menos que el mismísimo 26 a las 0 horas, cuando ya seguramente se conocerán absolutamente todos los resultados después del relevamiento, como se hace siempre, del 98-99% de las mesas de todo el país. El tema de la gobernabilidad, insisto, está en boca de todos, porque la gobernabilidad también va a tener que ver con la fortaleza de Javier Milei, y la fortaleza va a radicar en un buen resultado electoral. ¿Por qué? Porque va a tener la posibilidad de gestionar y de ser convalidada su gestión a través de las cámaras de diputados y de senadores. Cualquier situación diferente de no gobernabilidad o de falta de musculatura política en el Congreso hará o generará la sensación de un Milei ya atravesando o transitando el camino de un Pato Rengo. El de Pato Rengo es aquel presidente que no tiene la posibilidad o que ve muy disminuida la posibilidad de tener una reelección. A ver, vamos a mostrar algunos tweets que ayer aparecieron. En primer lugar, Mauricio Macri. Un Mauricio Macri que ha mantenido un perfil bajo, excesivamente bajo, a punto tal de que ha estado de vacaciones por Europa, en vacaciones familiares, ha participado de torneos de bridge, como le gusta a él, pero que reapareció apuntalando a algunos candidatos y con un tuit ayer muy pero muy largo, que no voy a leer todo, pero que allí lo vemos en pantalla y que los tramos fundamentales dice, bajo el título, ahora hay que arrancar y crecer sin parar. Bueno, dice, hace menos de 2 años la prioridad más urgente para todos los argentinos era detener la inflación. Después de importantes sacrificios, entre paréntesis, que continúan, el país alcanzó una estabilidad razonable con una inflación de 2.1 en septiembre, un número que era impensable hace 2 años. Alcanzado parcialmente ese primer objetivo tan importante, estamos en otra etapa, dice Mauricio Macri, igualmente urgente. La gente necesita dejar atrás rápidamente, presten atención a estas palabras, el estancamiento y pasar de la estabilidad al crecimiento. Para esto es un requisito básico construir una nueva mayoría que inevitablemente no estará formada solo por miembros de una misma fuerza, sino también por otros legisladores de todo el país que aportarán su visión. Bueno, es largo y termina, ¿no? Después de pedir que se apruebe el presupuesto del gobierno, necesitamos que después del 26 el gobierno convoque al diálogo con humildad y honestidad. Rescatamos palabras entonces: estancamiento, pasar de la estabilidad al crecimiento, convocar al diálogo con honestidad y con humildad. Esto fue rápidamente respondido por Santiago Caputo, el asesor, dicen, estrella del gobierno nacional, que, bueno, tiene una interna muy, pero muy fuerte con Karina Milei, también con los primos Menem, Lule y Martín Menem, que es representante o orientador de las Fuerzas del Cielo, del famoso tuitero Gordo Dan, Daniel Parisini, y que le contestó a Mauricio Macri. Hay distintas interpretaciones, yo voy a hacer la mía y pido disculpas si estoy equivocado. Santiago Caputo, que se creó su propia cuenta, antes tenía algunas bajo otros nombres, ahora la cuenta de Santiago Caputo es oficial, está autenticada, y le dice Santiago Caputo a Mauricio Macri, porque cita el tuit de Macri y le contesta: estamos de acuerdo, presidente Macri.
Argentina necesita una mayoría reformista que empuje en el Congreso los cambios de fondo que el presidente, y lo arroba, Javier Milei, lidera. Me parece, a ver, más allá de otras interpretaciones, la mía es que le está dando la derecha, Santiago Caputo, a un presidente Mauricio Macri con el que no se ha llevado bien desde que asumió Javier Milei. Han tenido rencillas importantes, ha sostenido el propio Macri, no públicamente, pero sí en reuniones privadas, que él quería hablar con Milei y no con sus asesores. Acá Santiago Caputo le dice presidente, tal cual lo hace Javier Milei, habla de una nueva mayoría reformista que empuje en el Congreso y por las dudas recuerda en el tramo final que el que lidera esto es Javier Milei. Así que me parece que los dos están apuntando a esta necesidad que va a tener el gobierno de una gobernabilidad y de consensos y de diálogos después del 26 de octubre. Vamos a ver qué decía ayer el presidente Javier Milei, un tramito a propósito de cuestiones que tienen que ver con el diálogo y con el consenso. Dio un nuevo reportaje, en este caso al colega, el pelado Trebuch, y la parte que rescatamos es esta. Esto decía Milei. Acá lo importante es, después del 26 de octubre, cómo queda la composición de la Cámara de Diputados y cómo queda la Cámara de Senadores. Lo que yo sí tengo claro es que el Congreso que viene va a ser mucho mejor que el que tenemos ahora. Y a la luz de eso, además, hay un consenso sacando a los tirapiedras, o sea, sacando a los neandertals, ¿sí? ¿Quiénes serían esos? Sí, el kirchnerismo, que son, digamos, o sea, que son, digamos, básicamente la máquina de impedir. Sí, o sea, a ver si entiendo, usted o su sector estaría dispuesto a dialogar, por ejemplo, con los pichetos de la vida para tratar de hacer acuerdos macro y lo voy a poner en estos términos. A ver, le digo un nombre propio para que se entienda. Existe un consenso de que no se puede continuar con este nivel de presión tributaria. Existe un consenso que no se puede seguir con este régimen laboral porque la mitad de los trabajadores están en el sector informal, lo cual es una prueba de que no funciona. ¿Quiere que le diga algo? Hasta los propios sindicalistas saben que ya no funciona. A micrófono cerrado lo dicen, eso es absolutamente cierto. Entonces, lo que quiero decir es que hay un amplio consenso para avanzar en estas reformas. La palabra consenso, varias veces utilizada en este tramito de las respuestas del presidente Javier Milei. Y a ver, está citando dos leyes, una que es la reforma impositiva, otra la reforma laboral. Dice que hay consensos, pero esos consensos deben ejecutarse. Para ejecutarse, primero tiene que haber un diálogo, tiene que haber acuerdos que se permitan los políticos para llegar con todo medianamente abrochadito al Congreso para que la reforma impositiva y reforma laboral lleguen en acuerdo, tanto a la Cámara de Diputados como al Senado. Y también está mostrando allí que está dispuesto a abrir un diálogo para concretar estas ideas en común, excepto con un solo sector, que él lo denomina y lo califica, lo adjetiva, y que tiene que ver con el kirchnerismo. El gobierno va a ser permeable después de los resultados del 26, sea cual fuere el número por el que se impone o por el que pierde, va a ser permeable al diálogo. ¿Por qué? Porque en el terreno económico el gobierno tiene el blindaje de Donald Trump y de Scott Bessent, que ha vendido ya en 3 operaciones el jueves pasado, ayer y antes de ayer, cerca de $600 millones para comprar pesos y sacarlo como necesita el gobierno del mercado para que no se vuelvan a ir el dólar y dejar el dólar la banda de flotación en la que está. Y desde el punto de vista político lo que necesita no va a tener un blindaje, pero sí al menos una cobertura, no un cobijo en fuerzas políticas locales para gestionar esta segunda parte de su tramo si es que quiere tener alguna viabilidad de mantener y sostener el poder hasta el último día de su mandato y eventualmente ir en busca de una reelección. Vamos a ver qué es lo que pasa, cuál es el ánimo que impera en el resto de la fuerza. Se habla de que un cambio de gabinete que vendrá, y con esto cierro, después de las elecciones, porque Patricia Bullrich es candidata a senadora, porque Luis Petri es candidato a diputado, pero puede haber más. ¿Por qué? Porque le preguntaron concretamente si puede ser parte del gabinete Santiago Caputo y sin deslizar cuál puede llegar a ser el alternativo, qué es lo que tiene, por decir de alguna manera, Inspector. Lo que dijo Javier Milei es que puede tener un rol importante. Se habló mucho las últimas horas, por decir la última semana, de la alternativa de Santiago Caputo como jefe de gabinete. Esto ha generado una interna fuerte con Guillermo Francos y después, digo, el resto de las modificaciones del gabinete puede llegar a facilitar
que se sumen referentes o ministros provenientes de otra fuerza, lo que le daría un mayor volumen político, digo, a Javier Milei. Insisto, en esta segunda etapa en la que tiene que hacer reformas para ir hacia donde le pedía, entre otras cosas, Macri le pide en Estados Unidos. Crecer, reformas que le permitan crecer a la Argentina, hacerse de reservas y eventualmente generar los dólares que necesita la economía de la Argentina. Gracias, Darío. 10 de la mañana, 23 minutos y nos metemos en el mundo de Smashing Machine. Así es. Nacho, de Smashing